Continuando con el tema de teoría cinético-molecular. En esta clase te quiero enseñar algunos problemas que aplican los conceptos de teoría cinético-molecular y hablar cómo esta teoría nos explica lo que se observa experimentalmente en la ley de Boyle, en la ley de Charles y en la ley de Avogadro. Recordando, la teoría cinético-molecular tiene estos enunciados: sobre el movimiento aleatorio continuo de los gases, sobre fuerzas intermoleculares insignificantes entre las partículas de gas, sobre colisiones elásticas, sobre el tamaño de las partículas como insignificante en comparación con el volumen del recipiente y sobre la energía cinética promedio de los gases siendo proporcional a la temperatura en Kelvin. Vamos a ver una manera en que puedo preguntar esto. Primer ejemplo, escoge. Considera las muestras de gases de 1 litro cada una de helio, neón, argón. Si todas las muestras se encuentran a 273 Kelvin, ¿cuál muestra tendrá la energía cinética promedio mayor? Si recuerdas, la energía cinética está relacionada a temperatura. Es directamente relacionado a temperatura. Energía cinética es igual a 3 medios RT. No dice nada de masas molares ni nada que identifique el gas. En este caso, todas tienen la misma energía cinética. Ahora con una pregunta similar. Considera las muestras de gases de 1 litro de cada una de helio, neón, argón. Si todas las muestras se encuentran a 273 K, ¿en cuál de las muestras las moléculas tendrán una velocidad promedio mayor? En este caso es velocidad promedio. En la clase pasada se vio una expresión que relacionaba en velocidad promedio con temperatura y con masa molar. Si recuerdas, existe una relación inversa entre velocidad promedio y masa molar. Así que en este caso la velocidad promedio mayor será de aquel gas que tenga la masa molar más pequeña. En este caso, helio. Ahora quiero comenzar a comentar cómo podemos explicar las diferentes leyes de los gases considerando el movimiento molecular. Empezando con la ley de Boyle. Para esta explicación, empezamos asumiendo que tenemos un recipiente de paredes expandibles, es decir, que esta tapa puede subir o puede bajar durante el cambio que voy a describir. Y el cambio que quiero hacer es el siguiente. Si estas son las condiciones iniciales, ¿qué pasa cuando el volumen del recipiente aumenta? La manera en que aumentas el volumen del recipiente sería moviendo la tapa hacia arriba. Si el recipiente se hace más grande, por lo tanto, las partículas van a tener que viajar distancias más largas para poder chocar con las paredes del recipiente. Y recuerda que la manera en que se define la presión es en base a esas colisiones de las partículas con las paredes del recipiente. Por otro lado, durante este cambio se mantiene la temperatura constante, así que las partículas mantienen la misma velocidad. Mira qué combinación de condiciones. Cuando aumenta el volumen, las partículas viajan una mayor distancia. Distancias más largas, mientras mantienen la misma velocidad. Esto hace que por un intervalo de tiempo, en un mismo intervalo de tiempo, ocurran menos colisiones. Y menos colisiones significa una disminución en presión. Y con toda esta explicación lo que quiero llegar es lo siguiente. Si aumentas el volumen, disminuirá la presión. Vamos al segundo caso. La reexplicación molecular de la ley de Charles. Y en este caso vamos a tener condición inicial y condición final. ¿Y qué es lo que sucede cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura, va a aumentar la velocidad de las partículas y por ende la frecuencia de las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente. Si las partículas viajan más rápido, pues entonces la cantidad de colisiones por unidad de tiempo va a ser más rápido, más frecuente, muchos choques. En el momento en que entonces aquí hay más choques,
va a haber entonces un aumento en presión del gas. Pero este aumento en presión del gas es momentáneo. Porque lo que ocurre entonces es que si la presión del gas aumenta en comparación con la presión externa, el gas que está dentro del recipiente va a poder empujar las paredes del recipiente. ¿Hasta qué momento va a poder empujar el gas de aquí las paredes del recipiente? Hasta que la presión externa y la presión interna sean igual. Es decir, inicialmente hubo un aumento de presión, pero después del cambio en volumen, la presión se quedó igual. Así que para propósitos de qué ocurrió a lo largo del camino, la presión, puedes decir que de principio a fin se mantuvo constante. Hubo un cambio intermedio, pero después volvió y se restableció. Ahora, para poder restablecer la presión, ¿qué ocurrió? Pues hubo un aumento en el volumen del recipiente. Es decir, que si aumentas la temperatura, va a aumentar el volumen del recipiente. Y por último, la explicación molecular de la ley de Avogadro. Esta es sencilla. Aquí podemos tener condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Qué pasa si aumentas el número de partículas? Cuando aumentas el número de partículas, eso lo que quiere decir es que pegas un tanque de gas y le añades más partículas de gas al recipiente. Si aumentas las partículas de gas, pues entonces, como son más moles de gas, van a chocar con más frecuencia las paredes del recipiente. Y en la medida en que chocan con más frecuencia las paredes del recipiente, la tapa va a poderla mover hasta que la presión externa y la presión interna vuelvan a equilibrarse. Al fin y al cabo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que al aumentar el número de partículas, aumentará el volumen del recipiente. Es importante que puedas explicar, no solamente explicar el comportamiento de los gases, las diferentes leyes dependiendo del movimiento molecular, además de poder entonces utilizar las diferentes leyes para hacer los cálculos.